Que el Señor les guarde. Soy el pastor Rafael Pérez. Les saludo desde Santo Domingo. Gracias por acompañarnos en esta segunda entrega. En un momentito estaremos comenzando. Retomamos el blog donde lo dejamos. En la última entrega estuvimos viendo una introducción a la historia de la iglesia cristiana y también estuvimos viendo unos 7 periodos en los que se puede dividir esta historia. La pregunta que se quedó abierta es por qué el primer periodo en la historia de la iglesia, que identificamos como la iglesia apostólica, comienza con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés y no con otro acontecimiento histórico como podría ser el nacimiento o la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el blog de hoy estaré respondiendo la pregunta: ¿por qué el nacimiento formal de la iglesia cristiana comienza el día de Pentecostés? Muchos creyentes ignoran la importancia que tuvo Pentecostés para la iglesia cristiana. Hay otros que cuando ven Pentecostés entonces lo entienden mal. Quizás una manera de introducir Pentecostés es decir que esta era una de las 3 principales fiestas judías. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo padeció en tiempos de Pascua. Entonces podríamos ubicar el día de Pentecostés unos 50 días aproximadamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En esta fiesta nacional, los judíos de la diáspora, esto es, los que no habitaban en la provincia, sin importar el lugar donde vivieran, hacían lo posible por trasladarse y en ese momento específico ellos habitaban juntos en la ciudad de Jerusalén. Fue ese el momento histórico seleccionado por Dios para derramar su Espíritu Santo y por las razones que les estaré compartiendo hoy, ese momento se considera el momento fundacional para el nacimiento de la iglesia cristiana. Entre las diferentes razones que se podrían mencionar para ubicar allí el nacimiento de la iglesia, he reservado 4 para compartirlas con ustedes. Pero antes de entrar en las razones, permítanme leerles acerca de Pentecostés tal cual se documenta en la Sagrada Escritura. Estoy en el libro de Hechos, primero leeré un versículo del capítulo 1 y después comenzaré a leer el capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Nuestro Señor le dijo a sus discípulos: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Y dice también el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, esta gran fiesta nacional, esta fiesta que reunía a los judíos de todas partes del mundo en la ciudad de Jerusalén, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vivían entonces en Jerusalén judíos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Esto parece un misterio, pero se responde de manera sencilla al entender que la fiesta de Pentecostés atraía a judíos de todas partes del mundo. Eran estos hombres piadosos que se sentían vinculados con el pueblo del Señor por una herencia histórica. Eran personas que se consideraban judíos ellos mismos, pero no habitaban en la provincia, no habitaban en Jerusalén. Sin importar dónde vivieran, entonces en esta temporada del año, en esta época, para esta gran fiesta nacional, se trasladaban y por eso habitaban juntos de manera coyuntural en una sola ciudad. El milagro en Pentecostés fue permitir que estos judíos piadosos de todas partes del mundo, que de manera puntual se encontraban reunidos en ese momento en la ciudad de Jerusalén, escucharan el testimonio de los apóstoles de Jesucristo en su propia lengua. Con esto se pueden descartar algunas interpretaciones incorrectas, como que las lenguas que se estaban hablando allí eran lenguas enrevesadas o que no tenían significado humano. Estos que entendieron, dice así mismo el texto, vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vivían
la manera de entenderlo no es que estaban mudados allí, sino que estaban habitando en ese lugar, que se encontraban reunidos todos en esa ciudad, aunque tenían su casa en otra parte del mundo. ¿De dónde venían estos? De todas las naciones bajo el cielo. En el versículo 8 se describe todavía más. Dice: ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces dice cuáles son estas lenguas. Las lenguas eran las siguientes: partos, medos, elamitas y lo que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El milagro en Pentecostés fue que el Señor se manifestó de manera especial, hizo un estruendo, una señal visible, y después, cuando la multitud se congregó, escuchó a los discípulos de Cristo dándoles testimonio en su propia lengua. Este acontecimiento es importante para la iglesia cristiana porque la iglesia cristiana, desde su fundación, fue una iglesia con vocación universal. Los que estaban allí reunidos eran principalmente judíos, pero judíos que hablaban diferentes lenguas, y cuando ellos fueron testificados, cuando a ellos se les dio testimonio de Cristo, escucharon el testimonio de Cristo, no un lenguaje extraño o un lenguaje angelical, sino que le escucharon en su propia lengua. Sin embargo, la importancia de Pentecostés no es solamente que se dio testimonio de Cristo en diferentes lenguas a todas las personas que se encontraban reunidos en una fiesta nacional. Pentecostés también tenía un valor simbólico. Así como la Pascua tenía un significado simbólico, Pentecostés, 50 días después de la Pascua, también. El día de Pentecostés, los judíos presentaban sus primeras ofrendas. Le llamaban a esto, de los nombres que recibía la fiesta, era la fiesta de la siega. Se estaba celebrando que se había hecho la primera cosecha y estaban dando gracias al Señor por los primeros frutos de la tierra. El significado simbólico es que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dijo que si el grano de trigo no cae al suelo y se pudre, entonces no da mucho fruto. Lo que estamos diciendo simbólicamente en Pentecostés, que esta es la gran cosecha, que esta es la primera siega, que estos son los primeros frutos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, los judíos, después de haber estado en el cautiverio, el judaísmo del segundo templo llegó a relacionar, aunque para esto no hay una base bíblica que se pueda afirmar que haya sido así, llegó a relacionar el día de Pentecostés como si el día de Pentecostés hubiese sido el día en que el pueblo de Israel recibió la ley, el día del pacto. Esto no tiene un asidero, pero los judíos tenían esta tradición, y es que Pentecostés llegaron a vincularlo con que había sido el día en que el pueblo de Dios había recibido la ley de Dios, que el pueblo del Señor había hecho un pacto con Dios. Para ellos esta era una fiesta muy importante. El día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, entonces se entiende que fue el día en que el Señor comenzó a dar testimonio y el día en que el Señor mismo presentó los primeros frutos de su ministerio. Pero estas no son todavía las razones. En esta primera parte solamente he querido transmitirle la importancia fundacional que el día de Pentecostés como fiesta nacional tuvo para el nacimiento de la iglesia cristiana. Les comparto ahora las 4 razones por las cuales, más allá de la importancia de Pentecostés como fiesta nacional y de lo que el Señor hizo allí, entendemos que el día de Pentecostés es el nacimiento oficial de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La primera razón es que nuestro Señor siempre habló de su iglesia en futuro. Era una institución, era una asamblea que Él estaría edificando. Él edificaría su iglesia. No era la iglesia en el tiempo suyo, sino que era un tiempo posterior. Entendemos que este tiempo inicia el día de Pentecostés. Todas sus referencias de su iglesia son referencias futuras y va a comenzar en un momento. En segundo lugar, la iglesia del Señor es una asamblea no solamente de personas congregadas, es una asamblea de personas que han sido congregadas bajo el poder de Dios y con el entendimiento de que Cristo está espiritualmente presente entre los suyos. No es solamente una asamblea, asambleas hay muchas. Y el mismo hecho de que se llame iglesia, si uno rastrea el trasfondo judío de la iglesia cristiana, se podría decir que hubieron iglesias antes de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo,
La Iglesia de Cristo es una asamblea de creyentes que ha sido reunida en el poder de Dios y bajo la presencia de nuestro Señor. El día de Pentecostés se cumplió la promesa de que el Señor no nos dejaría solo, de que Él habitaría en su pueblo cuando su pueblo se reuniera. La tercera razón por la cual entendemos que la iglesia cristiana comenzó a correr oficialmente a partir del día de Pentecostés es la transformación que vivieron los apóstoles. El grupo de hombres que el Señor eligió para dar testimonio suyo era un grupo de hombres que no tenía poder, era un grupo de hombres que no tenía la valentía que mostraron al final. El día de Pentecostés se operó una transformación en estos apóstoles de Jesucristo y a partir de ese momento entonces comenzaron a ser testigos. Dice la Escritura asimismo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en esta ciudad, en esta y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles de Jesucristo, para poder ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, necesitaban en ellos mismos un poder sobrenatural que recibieron ese día, el día de Pentecostés. Nuestro Señor también, una razón que va paralela a esta, es que Él eligió que fueran los apóstoles, que fueran sus enviados, apóstoles de Jesucristo, que establecieran la iglesia. Y a partir de este día, el día de Pentecostés, entonces los apóstoles de Jesucristo comenzaron a edificar la iglesia de Cristo. La cuarta razón por la que entendemos que el día de Pentecostés es el nacimiento de la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo tiene una vocación universal. A esto también se le conoce como la catolicidad de la iglesia cristiana. No era solamente para judíos o para judíos de la provincia. La iglesia cristiana sería para todos los hombres. El Señor le dijo a sus discípulos, le dijo a sus apóstoles, a los apóstoles de Jesucristo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pentecostés refleja bien la universalidad del cuerpo de Cristo, la universalidad de la iglesia cristiana. De hecho, estos primeros testigos del día de Pentecostés fueron la primera gran expansión de la iglesia. Eventualmente encontraremos la iglesia en la isla de Creta, encontraremos la iglesia en Roma y en otras partes. Cuando los apóstoles visitaron ese territorio, ya de hecho la iglesia probablemente existía. La cuarta razón es esta. Entendemos que la iglesia cristiana nació el día de Pentecostés porque la iglesia nació con una vocación universal. Solamente les resumo las cuatro razones. Primera razón: Cristo siempre habló de su iglesia en futuro. Segunda razón: la iglesia de Cristo es una asamblea con Cristo presente espiritualmente en la persona del Espíritu Santo. Tercera razón: la transformación que vivieron sus apóstoles el día de Pentecostés. Estos que anteriormente huyeron, estos que anteriormente no tenían valor, ahora fueron revestidos de un poder que les permitió establecer la iglesia de Cristo. Y la cuarta razón es que la iglesia cristiana tiene una vocación universal. Gracias por acompañarnos. En la próxima entrega estaremos cubriendo qué fue la diáspora judía y la importancia que la diáspora tuvo en los primeros años de la vida de la iglesia. Les agradeceremos que compartan estos videos y que se suscriban al canal. Nos vemos en la próxima entrega.